Muy bien, colegas, entonces continuamos. Nos habíamos quedado, si no me equivoco, veamos. Ya hemos visto regresión lineal hasta por qué utilizar los estimadores de mínimos cuadrados, ¿verdad? Sí. O sea, muy rápido, solo para yo mismo acordarme. A ver, lo último que hicimos fue, ya. Entonces ya hicimos la regresión y estábamos viendo de dónde sale el cálculo que usa Stata para obtener las estimaciones. Y explicamos el método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? Estaban, bueno, las formulaciones, que no nos preocupan mucho, sino más bien un poco entender qué hace Stata, ¿no? Entonces sabemos que Stata minimiza esta distancia entre los puntos y la línea, pero obviamente le va a dar cuadrado para quitarnos el problema de los signos. Y creo que también vimos la interpretación de los coeficientes, ¿no? Eso también ya vimos. Y vimos que, por ejemplo, el intercepto de la recta no tiene una interpretación económica importante, porque solo nos da el nivel, ¿no? Y en cambio, la pendiente, esa sí es la que nos interesa. Ok, entonces estamos listos. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a concentrarnos ahora en bueno, algo que se suele llamar medidas de ajuste, ¿no? Y precisión. ¿La idea cuál es? Nosotros ya tenemos más o menos una noción de qué hacen los mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Ahora, la siguiente pregunta que podemos hacernos es, ¿qué tan bien se da este ajuste, ¿no? O sea, ¿qué tan bien o qué tan bueno es este ajuste entre los puntos y la recta que nosotros estimamos, ¿no? Pues vamos a ir por allá. Entonces, cuando nosotros hacemos una estimación en Stata, ¿sí? Ordinarios, como pudieron ver, al final nos da un resultado muy amplio, ¿no? O sea, nos da una tablita como la que está aquí en pantalla. ¿Sí? Aquí pueden ver que está el comando reg yx, ya sabemos de qué se trata. Básicamente, recuerden que y era el rendimiento académico y x era la relación alumnos-profesor, ¿no? Y estábamos usando los datos del estado de California. De hecho, aquí pueden ver que están 420 observaciones, ¿sí? Para el año 1999, exactamente como hacen en el libro de Stock y Watson, que es nuestro libro de guía. Muy bien, entonces, en lo que nosotros estudiamos este análisis de regresión, sabemos que en este bloque, ¿sí? Este bloque que estoy señalando, están los coeficientes, ¿no? De la recta. Entonces sabemos que la cons significa constante o el intercepto de la recta, ¿sí? Y x está, bueno, x es la variable, ¿no? Pero el coeficiente que acompaña x o la pendiente es este menos 2,28. O sea, si nosotros hacemos, escribimos la recta, ¿sí? Entonces diríamos que el y estimado, ¿sí? Es igual a 698,9 menos 2,28 xy. ¿Sí? Esa sería un poco la recta. Bueno, no es un poco, es exactamente esta es la recta estimada por mínimos cuadrados ordinarios, que no se olviden es una regresión muestral. ¿Sí? Porque es una regresión muestral, también ya lo hemos explicado. ¿No? Es una regresión que se construye desde una muestra que no es igual a la regresión poblacional. Sabemos que la regresión poblacional sería si usáramos no los 420 distritos, sino todos los distritos, que de hecho no tengo idea cuántos son, pero creo que obviamente son más de 420. En fin, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer, colegas? Nos vamos a concentrar en entender, en términos prácticos, vamos a empezar a interpretar el resto de componentes que nos arroja una regresión. ¿Sí? O sea, Stata no solo nos arroja los coeficientes, nos arroja un montón de resultados adicionales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es interpretar esos resultados y vamos a empezar con estas magnitudes que estamos aquí señalando, que son precisamente medidas de ajuste o medidas de precisión del modelo. Tomen en cuenta que cuando nosotros hacemos un modelo, ¿sí? Vamos a hacer unas gráficas súper rápido. Ya, entonces, digamos que hacemos la comparación de x contra y, ¿no? Entonces, tengo x, tengo y tenemos los puntos. Entonces, puede haber diferentes casos, ¿no? Digamos que tengo una nube de puntos, un diagrama de dispersión, más o menos con la forma que está en pantalla. Estamos de acuerdo que si aquí, esto es una muestra, ¿no? O sea, siempre estamos hablando de muestras. Ya, permítanme, solo bajo la nube de puntos un poco. Ya. Entonces, sabemos nosotros que la regresión muestral va a ser la regresión que trata de minimizar la suma al cuadrado de los errores. ¿Ya?
Ahora ya nuestro problema no es entender la recta. Nuestro problema es entender qué tan precisa es la recta y por ende tenemos que estudiar un poco más a detalle los errores generados, ¿no? Si se acuerdan que los errores son estas distancias horizontales que van desde cada punto, perdón, distancias verticales que van desde cada punto a la recta, ¿no? Ya. Entonces, creo que vamos a llegar al acuerdo de que no es lo mismo que tengamos esta situación que estoy ahorita dibujando versus otra situación, ¿ya? En donde digamos que los puntos, la recta digamos que es exactamente la misma, ¿ya? Digamos que la recta no cambia, entonces voy a borrar los puntos, sino que lo que cambia es la dispersión de los puntos alrededor de la recta. Entonces podríamos tener un caso en donde la muestra sea más o menos de este estilo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en este segundo caso, que está a la izquierda? Es obvio que hay mayor dispersión, aún siendo la misma recta. O sea, puede ser, o sea, obviamente que estoy forzando un poco las interpretaciones, pero imaginemos que la recta es la misma, pero lo que ha aumentado es la escala de estos errores, ¿ya? Para hacernos una idea nada más. Entonces, sin ningún indicador, si se les preguntara cuál de las dos, bueno, ese punto me estorba, este fuera, ya, este de aquí, no voy a hacer ejemplo. ¿Cuál de las dos rectas es más precisa para explicar el comportamiento de los datos? Es obviamente la primera, ¿no? Entonces, la primera recta va a darnos un comportamiento mucho más ajustado, ¿sí? En cambio, ¿qué está pasando en el segundo caso? Sí, la recta es tal vez la que nos da el menor error, pero resulta que aún así el error es más grande, hay más dispersión. Entonces, es evidente que esto ya depende de la muestra, ¿no? Algunas muestras nos van a dar tal vez resultados con menos dispersión y otras nos van a dar resultados con más dispersión. Entonces, necesitamos algunos indicadores para poder decidir cuánta dispersión existe en cada modelo y poder comparar incluso entre modelos, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea de estas magnitudes de ajuste y de precisión. El ajuste en definitiva es literalmente el ajuste, ¿no? O sea, esta recta se ajusta mejor a estos puntos que esta otra recta, incluso si tiene el mismo intercepto y la misma pendiente, ¿no? Eso ya depende estrictamente de la muestra que usemos, ¿no? Entonces, en definitiva, colegas, nuestro objetivo va a ser entender este bloque, si quieren, ¿no? Este bloquecito de aquí. Ya, eso es recto, pero vamos a tratar de entender este bloque de ahí, ¿no? Que es son diferentes medidas de ajuste, ¿ya? Entonces, para saber hasta qué punto la recta no genera tanto errores o si genera errores. Y aún así no se olviden que por más grande que sean estos errores, igual es mínimo. Sí, eso también no hay que olvidarlo, porque no hay más. ¿Se acuerdan que nosotros podemos mover la recta más arriba o más abajo? Pero al final, esa recta que sale es la que logra minimizar esos errores. O sea, ya no hay más que hacer. O sea, esto ya es de la naturaleza de los datos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver cómo nos va. Bueno, también hay otros indicadores. Todo esto vamos a irlo viendo con calma, ¿no? Pero sobre todo el primer bloque nos vamos a concentrar. Ah, bueno, una mezcla, ¿no? Entonces, verán, el indicador, si se quiere, estándar para poder analizar qué tanto se ajusta una recta de regresión a unos puntos, ¿sí? ¿Qué tal se da este ajuste? Es el coeficiente de determinación o también llamado R cuadrado, ¿sí? Entonces es el coeficiente estándar. No es el mejor, ya vamos a ver que no, pero de todas maneras es el coeficiente que siempre, incluso es presentado en investigaciones, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender un poco el R cuadrado, ¿no? En fin, entonces para llegar a entender el R cuadrado, primero hay que entender algunas piezas anteriores o unas piezas clave, ¿no? Entonces, luego de estimar una regresión, ¿sí? O sea, luego de obtener esta recta, nosotros podemos cuantificar hasta qué punto la dispersión de Y o la variabilidad de Y puede replicarse con la información de X. Entonces, miren lo que estamos haciendo aquí en esta recta, ¿no? Lo que nosotros queremos es utilizar la información de X para tratar de replicar a Y. De hecho, por eso mismo la recta se escribe como se escribe, ¿no? O sea, Y gorro igual a beta 0 estimado más beta 1 estimado XY. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es usar la información de X para replicar a Y. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo. Entonces, esta réplica obviamente no es perfecta. O sea, hay parte de la dispersión de Y, ¿sí? Hay parte de la dispersión de Y que se logra explicar y hay una parte de la dispersión de Y que no se logra explicar.
Entonces, lo que vamos a hacer es sacar unos indicadores para tratar de entender hasta qué punto la dispersión de Y, el movimiento de Y, se logra explicar con X. Ahora, o replicar, ¿no? Verán, aquí de vez en cuando va a aparecer la palabra explicar. Yo creo que es un mal uso del lenguaje. No estamos explicando en el sentido de que X explica a Y. Cuando ustedes escuchen la palabra explicar, o incluso en Stock y Watson también usan la palabra explicar, más bien nos referimos a replicar. ¿Sí? O sea, es más instrumental esto. O sea, hasta qué punto X sirve para replicar a Y. ¿Sí? Porque ya sabemos que no hay una relación causa-efecto necesariamente, ¿se acuerdan? ¿No? O sea, esto simplemente es que se nos ocurrió poner en la X a la ratio alumnos-profesor y en la Y al rendimiento escolar, pero tranquilamente podríamos poner al revés las variables. Entonces, aquí no hay todavía ninguna relación de causa-efecto clara, ¿no? Simplemente es un ajuste, ¿sí? Es poner en lugar de. en lugar de O duplicar. intentar duplicar casi. Intentar, porque no logra duplicar, ¿no? Pero intenta. Sí, esa es muy buena. O sea, intenta duplicar a la variable y, ¿no? En fin, entonces para realizar esta cuantificación vamos a definir un primer indicador que se llama la suma de cuadrados total o la Total Sum of Squares en inglés, TSS. ¿Ya? Hoy día mi inglés no está muy fino, así que disculparán si la pronunciación no es perfecta, pero bueno. Entonces, de hecho, las siglas que voy a escribir son exactamente las siglas que van a aparecer en Stata. ¿Sí? Entonces, el primer indicador que vamos a analizar es este TSS o la suma de cuadrados total o Total Sum of Squares. ¿Y cuál es la idea? La idea es que este indicador TSS es la suma de los cuadrados de las desviaciones de Y con respecto a su media. O, si vemos la fórmula, es bien intuitivo. Veamos qué hace esta fórmula. Entonces, la TSS es básicamente tomamos cada Y, le restamos el promedio de Y, luego elevo al cuadrado y sumo. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esta fórmula un poco más intuitivamente, no? Tengo aquí X, tengo aquí Y, y pensemos en la nube de puntos, ¿no? Entonces tengo la nube de puntos y la recta, ¿no? Entonces tengo esa nube de puntos y una recta que no está tan recta, pero bueno, se hace lo que se puede. Ya un poquito más. Entonces, esta recta, ¿sí? Bueno, no es la recta, disculpen. No quiero, solo quería la nube de puntos. Estoy un poco distraído, disculpen. Ya. Es que me quedé pensando en cierto gobierno que hizo ciertas barbaridades. Pero bueno, ya. Ok, está la nube de puntos. Todavía no pensemos en la recta. Pensemos simplemente en los puntos, ¿ya? Pongamos menos incluso, unos pocos puntos. Quiero hacer bien sencilla esta explicación porque no es la gran cosa. Ya, pensemos en estos puntos, ¿ya? Entonces, los puntos que estoy ahorita dibujando, estamos de acuerdo que tienen coordenadas en X y en Y. Son puntos en el plano. Entonces, les invito a que dibujemos o proyectemos las coordenadas en Y. Entonces, cada punto va a tener sus coordenadas en Y, ¿no? Ya, entonces, si cada punto tiene sus coordenadas en Y, bueno, dibujemos. Podemos acordar que hay diferentes valores en Y. Y de esos valores yo puedo sacar el promedio. Entonces, el promedio probablemente esté, digamos que tal vez en la mitad, ¿ya? Así, si la recta va así. Por aquí, digamos que está por aquí el promedio, ¿ya? Estoy haciendo al ojo, por si acaso. Ok, entonces digamos que ahí está el promedio. Y del promedio supongamos que yo hago una línea totalmente horizontal. Entonces, ¿cuál es la intuición de esta TSS o suma de cuadrados total? La intuición es esta. Imagínense que yo dijera, ok, quiero predecir los puntos azules usando solo un promedio. Como buenos economistas, y saben que los economistas somos buenos para usar promedios y querer predecir todo con promedios. Bueno, no solo los economistas, no, un montón de... Yo uso el promedio. Ustedes pueden ver que los puntos van a tener unas distancias respecto al promedio, ¿no? Unas distancias verticales. Sí, o sea, cada punto tiene unas distancias verticales respecto al promedio. Entonces, ¿qué está haciendo la TSS? La TSS dice, ok, tomo cada punto, ¿sí? Los azules serían los puntos, o sea, cada punto es de ahí, ¿sí? Tomo cada punto y le resto el promedio, o sea, le resto la altura que está en la recta y por tanto, ¿qué me va a quedar entre el punto menos el promedio? La distancia amarilla, ¿no?
Esta distancia amarilla puede ser positiva o negativa. Para que solo me quede positiva, ¿qué hacemos? Le elevamos al cuadrado, ¿sí? Entonces ya tengo un indicador de la variabilidad o dispersión de Y. De hecho, si hacemos un poco de memoria, ¿a qué se parece esta fórmula? Es la varianza, ¿sí? Es la varianza de Y, solo que no estamos dividiendo, porque si ustedes se acuerdan, la varianza sería esa fórmula dividida para el número de casos, un promedio. En cambio, la TCS es la misma idea, pero sin dividir, ¿sí? Entonces, es un indicador de la dispersión total de Y. Entonces, estamos de acuerdo que un promedio, viéndolo así, no es tan buena predicción de Y, ¿no? Porque genera unos errores bastante amplios. Entonces, ¿cuál es la idea de la recta de regresión? Ser un mejor indicador que el promedio, ¿sí? Porque si no, ¿para qué hacemos tanto esfuerzo? Hagamos promedios y se acabó, ¿no? Pero bueno, entonces ese es nuestro primer indicador. La TCS entonces recoge la dispersión de Y con respecto a su medio, ¿sí? Con un solo indicador agregado. Y bueno, entonces el término TCS brinda un indicador, como hemos dicho, de la variabilidad total de Y, ¿sí? Que intenta ser explicada o replicada por el modelo de regresión lineal. O sea, ¿qué va a hacer el modelo? Va a tratar de brindarnos una mejor réplica de los datos que el promedio, porque obviamente el promedio es muy limitado. Entonces, ese es nuestro primer indicador. El siguiente indicador es uno que nosotros ya conocemos, que es la suma del cuadrado de los residuos, la Residual Sum of Squares, la RSS. ¿Sí? Recuerden que esta ya la conocíamos. El dato, le restamos Y gorro, que es su estimación, o lo que es lo mismo, hacemos una suma al cuadrado de UI, que es, ¿qué cosa? Es el error, y el gorro indica que es error estimado. ¿Ya? O sea, si recordamos otra vez la gráfica, aquí tenemos X, aquí tenemos Y, y hacemos otra vez los puntos de dispersión. Ahora sí quiero recta, entonces dibujamos la recta. La RSS, recuerden ustedes que guarda esta idea, ¿no? Entonces tomemos ese punto como referencia. El punto en azul sería Y. La equivalente o el punto equivalente en la recta sería ese que estoy señalando aquí, que es el Y gorro. Y el residuo estimado sería esa distancia UI gorro, ¿sí? Esa distancia amarilla, pero ahora con respecto a la recta de regresión. Entonces tengo varias distancias. Entonces, ¿qué es lo que se hace para sacar la RSS? Tomo cada una de estas distancias, ¿sí? Que serían los residuos. Elevamos al cuadrado para quitarnos el problema del signo, ¿sí? Porque hay unas distancias positivas y otras negativas. Y de hecho, si se acuerdan de la clase anterior, sabemos que la recta MCO tenía una propiedad. La suma de residuos positivos se anula con la suma de residuos negativos y nos queda cero. ¿Se acuerdan de eso, no? Eso vimos la clase anterior. Es decir, la recta es justo la que hace que los errores positivos sean iguales en suma a los negativos. Entonces, necesariamente hay que subir esto al cuadrado para evitar que se nos anulen los residuos. ¿Ya? Y bueno, elevamos al cuadrado, pues como les dije, nos quitamos el problema del signo y sumamos. Entonces, esa es la RSS en cambio. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, no son indicadores tan complejos, ¿no? El uno me está diciendo cómo varía en total la serie Y, el otro me dice, en cambio, cuál es la magnitud del error, ¿sí? Y bueno, como podríamos nosotros interpretar la RSS como un indicador de la variabilidad que no logra ser replicada o explicada por el modelo al generar las predicciones de Y. Es decir, no quiero volver a dibujar, así que voy a usar este de acá. Si yo tengo estos residuos, ¿sí? Estos residuos, todos creo que estaremos de acuerdo que son residuos que no son explicados por el modelo. O sea, el modelo no logra explicar ese error. ¿Qué es lo que logra explicar el modelo? Solamente la recta. Entonces, podríamos decir que esa suma de cuadrados de los residuos, esta RSS, ¿sí? Que es igual a la suma del residuo estimado al cuadrado, sería un indicador de qué tanto de la varianza del modelo, perdón, de la Y, cuánto de lo que varía Y no logra ser explicado por la recta. ¿Sí? Entonces ya tengo dos indicadores, ¿no? Un indicador que me dice cuánto es la variación total de y otro indicador que me dice cuánto es la variación que no es explicada por la recta. Entonces, con esos dos indicadores podemos definir al coeficiente de determinación o el R cuadrado de la siguiente forma. Entonces, sí. Si TSS es respecto de cada punto frente a la media Ajá. total, ¿no es cierto? Sí. Bien.
Y el RSS, que son los residuos, es el punto o el dato respecto de Y, gorrito, que era. Cada punto de la recta. Pero no es lo mismo. O sea, yo recién, tal vez estoy... El dato estimado, ¿no es? Sería algo así. Ya. Porque el otro que es justo el TSS respecto de la media total. Pero y el otro, el RSS, es respecto también de la media total. Ya. A ver, no hay problema, dibujemos los dos gráficos que teníamos antes, ¿ya? Con eso ahí se explica. No hay problema, más bien, un segundo nada más. Es lo bueno de la tecnología que puedo hacer. Vean lo que puedo hacer. A veces lo que falla no es la tecnología, sino uno, ¿no? Copia todo, ¿no? Ya, disculpe. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? La RCS sería la suma de estos residuos al cuadrado sobre la recta de regresión. Eso ya está súper claro, ¿verdad? Entonces estoy comparando la recta de regresión contra cada punto. La TSS, en cambio, sería permítame borrar esto de aquí, incluso la recta, ¿sí? Borremos hasta la recta de regresión. El TSS, en cambio, está comparando los puntos contra el promedio, que es un promedio fijo. Entonces, el promedio sería este Y barra. Entonces, tomemos el mismo valor Y que está acá, ¿no? Este mismo Y que me quedó aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que ese Y tiene un error si lo comparo con la recta de regresión, pero tiene otro error si en cambio lo comparará con el promedio. Entonces, aquí podemos ver que los errores son distintos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es decir, ok, yo tengo un promedio y ese voy a usar como mi estándar de referencia para decir, ok, alrededor del promedio hay una varianza total, alrededor del promedio. Ahora, trato de mejorar mi estimación y en vez de usar un promedio, uso la recta de regresión. Entonces, la recta de regresión me sigue generando un error, pero es un error diferente y obviamente más pequeño. Entonces, lo que nosotros... Me asegura un error más pequeño. Claro, me asegura un error más pequeño. Y le sumo. Entonces, sumo esos errores. Exacto. Exactamente. Ya, listo, no, con todo gusto, igual. Cualquier pregunta, por favor, con confianza, ¿no? Entonces, el R al cuadrado o coeficiente de determinación es un indicador que va a tratar de poner estas ideas en un solo número. Entonces, miremos qué hace el R cuadrado. El R cuadrado dice que es igual a 1 menos RSS sobre TSS, ¿ya? Como esto está un poquito abstracto, podemos poner números, ¿ya? Por ahora solo voy a poner números para tratar de entender la idea. Digamos que RSS es 100, ¿ya? Es como decir el 100% de la volatilidad de Y. Y digamos que RSS es 20, ¿ya? Intuitivamente, ¿qué podríamos decir? Digamos que estos 100 es el total de la variación de Y con respecto a su media. Elevado, ya saben, al cuadrado y todo eso. 20 es lo que el modelo no logra predecir, ¿sí? Lo que sobra del modelo. Entonces, si yo reemplazo estos números, ¿qué me va a quedar aquí? En vez de TSS sería 100, en vez de RSS sería 20. ¿Y cuánto saldría entonces R al cuadrado, que es 1 menos RSS sobre TSS? Entonces, R al cuadrado sería 1 menos 20 sobre 100, que es 0,2, o sea, 0,8. Y si le paso porcentajes, sería un 80%. Entonces, ¿qué significa ese 80%? Ese 80% es lo que la recta sí logra replicar, ¿sí? Ese 80% sería lo que la recta sí logra replicar. Entonces, ¿qué es el 20 que sobra? Lo que la recta no logra replicar, ¿sí? Entonces, esa es la idea del indicador. O sea, este indicador trata de decir, ok, tomemos como estándar de referencia la desviación respecto al promedio. Y tomando ese como estándar de referencia, digo, ok, ¿cuánto la recta no logró replicar? 20. Entonces, hago este análisis, digo, ok, 1 menos 0,2, 0,8, 80%, entonces sé que la recta replica el 80% de la variación de Y. ¿Sí? Esa es un poco la idea del indicador. Que como ven es básicamente pasarle a porcentajes, ¿no? Tomando como referencia el promedio. ¿Sí? Tomando como referencia el promedio. Entonces, claro, no se dejen intimidar ni engañar por los sumatorios. La intuición es más bien fácil, ¿no? O sea, no es compleja. Creo que alguien escribió algo en el chat, déjenme ver, ¿no? No.
Soy yo nomás que estoy escuchando cosas. Yo me conecté. ¿Ah? Yo me conecté. Ya, eso. Cuando alguien se conecta suena así. Ya asumo también. Yo creo que es el chat. Ya. Volvemos a hacer la interpretación, perdón. Ya, a ver, esto estaba 100 y esto era 20, ¿no? Ya, entonces la interpretación era esa. Nos reemplazamos, TSS quedaba 100, RS queda 20. Entonces, si hacemos el cálculo del coeficiente de determinación, sería 1 menos 20 para 100, 0,2, o sea, 0,8, es decir, 80%. Entonces, la interpretación es que la línea de regresión logra replicar, a mí me gusta más la palabra replicar, ¿no? Logra replicar el 80% de la variación de Y. ¿Sí? Me gusta más la palabra replicar porque explicar no me gusta usar esa palabra, es muy fuerte. Sí, porque ya cuando alguien me dice explicar, me imagino eso, que me están explicando, ¿no? Y hasta el momento no tenemos ninguna razón para creer que X explica Y, ¿no? Entonces, siempre que vean este indicador, recuerden que es eso, es un mero indicador de cómo se da el ajuste con respecto a una línea, nada más. ¿Sí? Lo que pasa es que en la práctica mucha gente se olvida y dice, mi R cuadrado es 0,9. Ahorita mismo, miren, 80% queda a pensar, que no es mala la recta, ¿no? O sea, si la recta logra representar el 80% de la variación de Y, no parece mala recta. Pero ¿se acuerdan ustedes que teníamos algo que se llamaban correlaciones espurias? O sea, son esas correlaciones que básicamente parece que todo se ajusta, pero en realidad son variables que no tienen nada que ver. ¿Sí? Entonces, esos detalles hay que tenerlos presentes, ¿no? Por eso mismo los vimos al inicio del curso, ¿no? El 100 sería el total de la variación de Y respecto a su media, ¿no? Elevada al cuadrado, ¿no? Por si acaso, elevada al cuadrado. El 20, en cambio, sería toda la dispersión de Y respecto a la recta de regresión. ¿Y cuál es el porcentaje aceptado para R cuadrado y el no aceptado? ¿Cuál es el mínimo? Ya llegaremos a eso después. Sí, necesitamos pasar un buen camino para llegar a ese punto. Ya. Pero bueno, esa pregunta me encanta porque desde ya puedo decirles, por favor, nunca le den mucha importancia al R cuadrado. Nunca. Sí. Usualmente la enseñanza es al revés, ¿no? Todo el mundo aprende cuando ve estas cosas al inicio que hay que darle mucha importancia. Yo desde el inicio les digo, no. Recuerden cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es saber si la ratio de alumnos-profesor impacta o no impacta en el rendimiento académico. Eso es lo que nos importa. Entonces tenemos que justificar que hay una relación causal, causa-efecto. Esto es meramente un ajuste de una recta, ¿sí? Entonces no... Este ajuste va a ser el mismo si le doy la vuelta a la recta. O sea, si yo tengo esta recta, pero en vez de poner X, Y, le cambiara el orden y le pusiera Y y X, me va a dar lo mismo. Pero están de acuerdo que si cambio el orden de las variables pierde sentido. ¿Sí? Entonces, por eso, por favor, desde ya más adelante va a tomar sentido lo que les digo, ¿no? Ahorita tal vez suena hasta chocante, pero ya más adelante va a tomar sentido. Muy bien, entonces ya tenemos esta fórmula del coeficiente de determinación. Sigamos. Entonces, como les decía, el coeficiente de determinación, en definitiva, si este R cuadrado, nos va a brindar un indicador que permite ya cuantificar la capacidad que tiene un modelo de replicar la variación de Y. Entonces, si vamos a nuestro ejemplo que estábamos haciendo aquí, ya nos podemos olvidar de este promedio, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí, no hay problema. Entonces, pensemos en estos dos casos. Ahora, si la R es sí, lo puedo borrar. Viendo estos dos casos, ¿cuál será hacia el ojo, no? El caso que genera un R cuadrado más alto, ¿el primero o el segundo? Entonces, digamos que yo tengo dos R cuadrados. El R cuadrado de este caso de aquí, El primero. ¿sí? El primero. Entonces, obviamente, el primero esperamos que sea mayor al R cuadrado del segundo caso. ¿Por qué? Porque vemos que aquí la recta logra replicar mejor la variación de Y. ¿Sí? En cambio, en el otro caso queda mucho más error, ¿no? Entonces, intuitivamente podríamos pensar que este R cuadrado es más alto, ¿no? ¿Sí? Este R cuadrado es más alto. En fin, entonces aquí tienen un ejemplo, pero bueno, vamos a ver si vale la pena revisar. Dice, sí, por ejemplo, no, sí vale la pena. Entonces, verán, digamos que tuviéramos un modelo perfecto. ¿Ya? ¿Cómo se vería un modelo perfecto? O sea, todos los puntos sobre la recta, ¿verdad? O sea, tengo X y absolutamente todos los puntos sobre la recta. ¿Se acuerdan que incluso en Stata hicimos la gráfica, ¿no? De cómo se vería eso. O sea, todos los puntos alineados, ¿no? Entonces, ¿cuánto será el R cuadrado en ese caso? ¿Sí? Entonces es 1. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es la suma de cuadrados de los residuos?
la RSS. 0, porque no hay residuos. ¿Sí? Entonces recuerden que el R cuadrado es igual a 1 menos RSS sobre TSS. Sin embargo, me hagan asustar. Lo último que quiero es escuchar mi propia voz, vean, todo el día hablando, ya no más, ya. Les cuento una anécdota, verán. Cada vez que grabo un video de YouTube, cojo, subo y ni me escucho. O sea, le pongo, cierro el audio y solo subo porque como uno pasa todo el día dando clases y ya está uno con la voz traumante. Por eso es que incluso cuando converso con la gente me gusta más escuchar. Porque paso hablando que ya no quiero más. O sea, entonces, sí. ¿En serio? Ah, no tiene tele. Sí, sí. El gringo. Sí. Alemán es, ¿no? Es alemán, ¿no? Sí. Pero de otra época. ¿Ahora qué es? Ahora está en el teatro, creo, ¿no? Sí, solo teatro. Ahora sí solo teatro, ¿no? Con razón, y ahora sí entiendo por qué solo teatro. Bueno, en mi caso no es teatro, sino que en serio, no me soporto ya estarme escuchando tanto. Entonces, bueno, en fin, volvamos. Entonces, como les decía, si tenemos una recta perfecta que ajusta exactamente, bueno, ese punto del inicio no está perfecto, no se va. Entonces, si tenemos un ajuste perfecto, no hay residuos. Si no hay residuos, significa que el U y gorro, que son los residuos, es 0, en todos los casos. Entonces, si yo hago esto al cuadrado, 0 al cuadrado es 0. Y si le sumo, sigue siendo 0. Entonces, la RSS es 0. Pero si la RSS es 0, ¿qué significa en el R cuadrado? Que este número se hace 0. Este de acá, ¿qué va a pasar? Siempre existe, ¿no? O sea, Y está variando. Entonces, este número siempre es positivo. Eso no hay que perder de vista, ¿no? O sea, siempre está variando Y. Pero como el de arriba se hace 0, entonces, ¿qué me queda? R cuadrado, 1, o en porcentaje, 100%. ¿Ya? 100%. Entonces, ya saben que si por ahí ustedes hacen una regresión y sale un R cuadrado 100%, ya hicieron algo mal. ¿Sí? Así de entrada. O sea, algo hicieron mal. ¿Por qué? Porque no puede salir nunca. Porque eso significa ajuste perfecto. ¿Ok? Es decir, en este caso ideal, que nunca sucede en la práctica, bien que puse este paréntesis, ¿ya? Que nunca sucede en la práctica, este sería el ajuste perfecto, R al cuadrado 100%. Ahora, claro, puede que no te salga 100%, pero puede salirte 0,9, 0,95%, y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuál es ese valor que supuestamente quisiéramos tener, ¿no? Yo más bien les diría qué valores no quisiéramos tener. Si ustedes empiezan a ver que ya sale 95%, 98%, duden. Sí, duden, o sea, más bien duden. No tanto se alegren, porque a veces yo he visto gente que se alegra, 95%, qué maravilla, ya me van a aceptar la tesis. No, capaz que te rechazan la tesis. Más bien duden. Y feo, eso, y feo. Duden y feo. Ahora, ¿cuál será el caso contrario? Ya vimos el caso de ajuste perfecto. Ahora, ¿qué pasará si es que tenemos un ajuste imperfecto? Entonces, si las predicciones son súper malas, o sea, tenemos un modelo pésimo, es posible que la suma de cuadrados de los residuos supere a la variación total. O sea, volvamos a ver el R cuadrado, ¿no? Recuerden que el R cuadrado es igual 1 menos RCS sobre TSS. Pero si tu modelo es tan malo, puede terminar pasando que tienes una RSS mayor a TSS. Pongamos números ya para visualizarlo. ¿Se acuerdan cuánto pusimos a TSS? 100, ¿no? Digamos que tú tienes un modelo tan malo que tu suma de residuos al cuadrado sale 120. ¿Ya? Entonces, si ustedes reemplazan estos números aquí, ¿qué va a pasar? RSS, ¿cuánto es? 120. TSS 100. Entonces, ¿cuánto sería el R cuadrado? Sería 1 menos 120 para 100. 1,2, ¿estoy bien? O sea, R cuadrado, ¿cuánto? Menos 0,2. ¿Sí? Entonces, no se dejen llevar por este cuadradito. Si tu modelo es pésimo, pero de verdad pésimo, podrías provocar que tu R cuadrado hasta sea negativo. ¿Sí? Es que eso, obviamente, ¿qué tendría que pasar para que sea negativo? Tendría que pasar que tu recta de regresión, vamos a exagerar, ¿ya? O sea, ¿cómo se vería un...? De hecho, teníamos una aplicación en el matemática, ¿se acuerdan? Había una aplicación en el matemática para... A ver, ¿dónde está? Deme un segundo. Para ver cómo se mueve todo cuando cambiamos la recta, ¿se acuerdan?
A ver, ya les muestro mejor, porque si no estoy hablando al abstracto. No, es este. Así es. O sea, era una aplicación en donde movíamos la recta y se veían los residuos. No me acuerdo, déjenme ver. Por eso me suele ir mal en mis relaciones de pareja. No me acuerdo a quién le dije qué. Ay, estoy grabando. Ya nada. Ya. Aquí está, a ver, ya. Entonces miren esto, ¿no? ¿Qué sería una regresión muy mala? Una regresión muy mala sería una regresión en donde, por ejemplo, el intercepto, llevemos de arriba ya. Ahí, por ejemplo, sería pésima. ¿Están de acuerdo que esto es pésimo, no? O sea, todos, incluso por acá, o sea, todos unos residuos por abajo, todo un desastre, ¿no? En ese caso puede pasar que el R cuadrado sea negativo. O al revés, ¿no? O sea, imagínense que la pendiente, o sea, aparte que tienes esa recta así, imagina que la pendiente la haces así. No sé, ese día estabas borracho, no sé, imagínate, ¿no? Y te pusiste a hacer a mano alzada la recta. Entonces, ¿qué pasa? Estamos de acuerdo que esta sería pésima recta, ¿no? O sea, la recta se supone que es para el otro lado, ¿sí? La recta de verdad, pero tu recta se está yendo con otra inclinación. Entonces, en esos casos, el R cuadrado va a ser negativo, ¿sí? Entonces, no pega, ¿no? O sea, ¿por qué voy a estar haciendo eso? Ahora, hay una ventaja del mínimos cuadrados ordinarios. Cuando un modelo mínimos cuadrados ordinarios incluye un término constante, o sea, un intercepto, ¿sí? Se puede matemáticamente demostrar que el R cuadrado siempre está entre 0 y 1. O sea, cuando tú le pones a tu modelo una constante, o sea, tú dices, voy a usar el método MCO, en vez de hacer a la mano alzada, ¿no? En vez de mano alzada voy a usar el método MCO, y en el método MCO voy a considerar que mi Y va a ser igual a un beta 0, que es constante, más beta 1 XY. Si tú incluyes este término del intercepto, se garantiza, y usas MCO, ¿no? O sea, si usas MCO y usas un término de intercepto, se garantiza que ahí sí el R cuadrado está entre 0 y 1. Es como que ese intercepto te salva de que hagas cualquier barbaridad si quieren, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que el intercepto no tiene interpretación? Entonces, no tiene interpretación, pero sí ayuda a definir el nivel de la recta. ¿Sí? Entonces, si volvemos a la aplicación que estaba por acá, ¿ya? Ese intercepto ya te empieza a nivelar, ¿sí? Entonces, es como que, no sé si me cachen, pero es como que el intercepto ya un poco evita que te vayas al diablo, ¿no? Eso. ¿Sí? Entonces tú puedes estar fluctuando, pero ya como que el intercepto ya te está un poquito restringiendo. ¿Sí? Esa es un poco la idea. O sea, que cuando tienes un intercepto en tu regresión, ese intercepto evita que tu R cuadrado sea negativo y hagas barbaridades. ¿Ya? Por eso es que es bien recomendable, colegas, que cuando ustedes hagan modelos, ya vamos a, como los que hemos hecho, ¿no? Cuando ustedes hagan un modelo en Stata, en lo posible traten de siempre incluir la constante o el intercepto, porque con eso tienen garantía de que el R cuadrado que saquen va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces esa es una cosa que es deseable, ¿no? O sea, de hecho, volvamos un momentito en láminas atrás para ver una regresión. Por aquí está una regresión, ¿no? Entonces, este caso, ¿no? Aquí, este intercepto, si bien no tiene interpretación económica clara, nos ayuda a que por lo menos el R cuadrado, miren que aquí está el R cuadrado, ¿no? El R cuadrado, por lo menos, empieza en 0 y no desde valores negativos. Y por cierto, miren cuánto es el R cuadrado de este ejemplo. 0,05, que es 5%. ¿Tiene sentido un 5%? Por eso digo, no se dejen ni emocionar por un R cuadrado muy alto, pero tampoco decepcionarse por un R cuadrado muy bajo. ¿Sí? O sea, porque a veces uno puede decir, es decir, no sirve para nada este modelo. Esta variable explica apenas el 5% de la desviación de la Y. Pero es obvio, o sea, solo es una variable. Sabemos que hay un montón de factores que quedan fuera, o sea, es normal. ¿Sí? Así que así como les digo que el R cuadrado muy alto desconfía, un R cuadrado muy bajo que tampoco te desmotive. ¿Sí? Entonces, Una pregunta, ajá, en este caso la constante, si tuviéramos, por ejemplo, un modelo de consumo en función de la renta ajá. y tenemos, por ejemplo, una constante, ¿podría tomarse esa una interpretación económica de que sería el consumo mínimo que debería tener el individuo para vivir o consumo de subsistencia?
Ya, lo que nos ha planteado nuestro colega es, supongamos que tenemos un modelo en donde el consumo total es igual, digamos, a un consumo autónomo más, pongamos como en formato regresión mismo, ¿ya? Entonces pongámosle beta 0 más beta 1 y aquí estaría el ingreso. Ya, es la clásica función keynesiana del consumo, no en macro. Entonces, ¿se podría dar interpretación a beta 0? Yo sería cauteloso por lo siguiente. ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo asumo en rigor y igual 0, la pregunta es, bueno, entonces si no tiene ingresos el individuo, ¿cómo consume? Entonces ahí viene la pregunta, o sea, se está consumiendo su renta, su riqueza, su patrimonio, tiene deuda. Entonces, porque incluso, por ejemplo, en macro, el beta 0 suele interpretarse como este factor psicológico que decía Keynes, ¿no? O sea, a veces las personas tienen un factor psicológico que les lleva a consumir siempre lo mismo, en la misma proporción. Entonces, yo diría que se podría, pero no recomiendo en términos estadísticos. Eso es como interpretarle de más. ¿Sí? Entonces, yo personalmente sí, verán, lo que pasa es que la macro antigua se basaba mucho en estos enfoques. Sin embargo, la macro moderna ya no es tanto así. Sí, ya no es tanto. Yo personalmente no le daría mucha interpretación al beta cero porque me obligaría a interpretar más cosas, ¿no? Y ahí puedo sobreinterpretar. Tendría que decir, están consumiéndose su renta y con esa renta justificamos el beta cero, o se están pidiendo deudas para justificar que la gente puede consumir sin ingresos. O sea, se complica, ¿no? Y en ese sentido tampoco deberíamos hacer interpretación estadística del coeficiente ¿Del beta 1? del beta cero. Ah, no. O sea, por eso digo, o sea, el beta cero para mí es un punto que nivela la recta. Porque eso más, recuerden que esto es una aproximación. Ustedes han visto sistemas dinámicos. El mundo es complejo. Esto es apenas una simplificación, una recta, que por ejemplo, ¿no? Me desvío un ratito nada más, ¿no? Si yo tengo una función, no le dibujo, a ver, tengo una mala costumbre si vienen a dibujar en todo lado, disculparán. Si yo tengo una función en donde digo, ¿no? Que el consumo depende del ingreso, tal vez esto no es una recta, tal vez el verdadero comportamiento es no lineal. A ver, ¿cómo podría ser ingreso? Tal vez algo así, tal vez, no sé. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es una aproximación lineal en un punto. Claro, si yo prolongo esto me va a salir un intercepto. Pero ¿cuál es el problema? Que tal vez lo que estoy haciendo es simplemente sobreinterpretar la aproximación lineal de un problema complejo. Entonces, por eso digo, mejor al beta cero traten de no interpretarle mucho. Ya. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Algo? El R cuadrado está ahí abajo, hay un adjunto R cuadrado. Ah, ese también, ese es otro indicador que también ya le vamos a... Toditos vamos a ver, ¿sí? Todititos vamos a ver. Ok, sigamos. Entonces, sí, entonces ya saben lo importante que es, de preferencia, incluir una constante en sus modelos para garantizarnos que estamos desde cero en ese R cuadrado, ¿no? No vamos a demostrar, las demostraciones matemáticas, repito, están en el libro de Stock y Watson y algunas están en unos videos que yo tengo que me olvidé de poner en el material de clase, pero ya les voy a poner, ¿no? Entonces, solamente quiero que se lleven una idea de por qué, del justificativo, ¿no? Entonces, vamos a demostrar, entre comillas, demostrar que R cuadrado está entre 0 y 1 en un modelo MCO con constante. Más que demostrar, vamos a explicar un poco más por qué, ¿no? Para eso vamos a crear otro indicador. Entonces vamos a crear un indicador que se llama la suma de cuadrados del modelo, ¿sí? O Model Sum of Squares, MSS. ¿Qué va a ser la MSS? Va a ser lo que está en pantalla. La suma al cuadrado de los datos que el modelo genera como predicción menos el promedio de las predicciones. ¿Sí? Entonces noten esto, ¿no? Recuerden que el Y gorro ahí, limpiamos un poco para que se vea bien. Recuerden que este Y gorro ahí es igual a beta 0 gorro más beta 1 gorro XY. Es decir, esta es la réplica de Y o predicción de Y generada con el modelo. ¿Sí? Entonces, el MSS dice, ok, tomemos las predicciones del modelo y promediemos. Entonces, esto de aquí sería el promedio, pero de esas predicciones. ¿Ya? Entonces, miren que esto es como una analogía a la TSS. ¿Se acuerdan que la TSS o suma de cuadrados total era el sumatorio de YI menos su promedio?
la original, la Y. Entonces, el MSS trata de hacer algo parecido, pero con el modelo. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea. O sea, mientras que la TSS trata de hacer algo total de la Y, la MSS hace algo parecido, pero para el modelo. ¿Sí? Entonces, este es otro indicador que nos va a servir. ¿Ya? Entonces, bueno, el término MSS a veces también se le llama suma de cuadrados explicada. Ya depende del software que usen, pero como nosotros usamos Stata, en Stata está como MSS. Entonces, este es como un indicador de la réplica, o de la variabilidad replicada del modelo cuando se crean predicciones. O sea, la réplica del modelo. O sea, cómo el modelo replica las variaciones de Y. ¿Sí? Si volvemos a escribir una vez más, escribamos a TCS, era el sumatorio, Y menos Y promedio al cuadrado. Entonces se ve clarito, ¿no? Que es una réplica. ¿Sí? Esta es la variación original de Y. Esta es la réplica que intenta hacer el modelo. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, aquí hay algunas propiedades que... Esto me sirve más para las demostraciones. Así que como no vamos a hacer demostración, me voy a saltar, ¿ya? Más bien esto. Si en el modelo que ustedes hacen, si en el MCO agregan la constante, o sea, ponen el beta 0, se puede demostrar, ¿sí?, que esa MSS, recuerden que la MSS originalmente era el sumatorio, Y promedio menos Y corro promedio, o sea, el promedio de la predicción. Pero si ustedes hacen un modelo MCO con constante, se puede demostrar que el promedio de las predicciones es igual al promedio original. ¿Sí? Entonces, esta es una propiedad del MCO más constante, que no vamos a demostrar porque es más que nada es tedioso. O sea, son unos sumatorios, toca sacar. Está en el libro de Stock y Watson y está en otros videos que si quieren les puedo subir, pero eso no les voy ni a evaluar. Entonces, no hace falta. Pero más bien la intuición. La intuición es que si al modelo que ustedes estiman le ponen esa constante, entonces el promedio de las predicciones va a coincidir con el promedio original de la variable. ¿Sí? Y esto es como básicamente decir lo siguiente, o sea, en términos un poco más geométricos. Si tenemos otra vez X y Y pensamos en la recta, ¿sí?, y en los puntos, azul los puntos, entonces pensemos que están aquí los puntos. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que si proyectamos todos los puntos en el eje Y, hay un promedio, Y promedio, ¿sí? Entonces, el modelo MCO es tal que ese promedio coincide también con el punto medio, bueno, no se ve tan medio, pero digamos que el punto medio de la recta, ¿sí?, con el promedio Y gorro promedio. Entonces, como que coinciden los dos puntos, el promedio y el promedio que se generaría con el modelo, ¿sí? Entonces, esa es una propiedad de MCO, que es más una propiedad matemática, pero que permite replantear la MSS, porque entonces miren ahora en qué se transformó la MSS. Es la predicción menos el promedio, pero ya no de las predicciones, sino el promedio original. ¿Sí? Son sutilezas, como pueden ver, ¿no? Son sutilezas que no me interesa que se sepan a detalle, pero si algún rato no tienen la curiosidad, ¿le pongo constante a mi modelo o no? Entonces hay que decir, no, había unas sutilezas que si quito la constante se mueve todo, entonces mejor, es como para meterles miedo, ¿no? O sea, entonces mejor no le muevo la constante y le dejamos ahí, ¿no? Porque si no el R cuadrado puede salir negativo. ¿Ok? Entonces, así, junto con las otras propiedades, se puede demostrar para una regresión lineal MCO con constante que la variabilidad total de Y se descompone en la variabilidad estimada y la suma de cuadrados de los residuos, o más fácilmente se cumple esta igualdad. ¿Sí? O sea, creo que está un cuadradito. Ya. Entonces, solo explico esto y ahí la pregunta, ¿no? Si ustedes le ponen al modelo MCO más un beta 0, o sea, una constante, tienen la garantía matemática, esto ya es una propiedad meramente matemática, ¿no? Pero tienen la garantía matemática de que TSS, que era la variación total, ¿no?, se puede descomponer en MSS, que es la suma que el modelo intenta replicar, y RSS, que sería lo que sobra, ¿sí? Y eso se da gracias justamente a que el promedio de las predicciones se iguala con el promedio original. Pero si no tienen constante, esta descomposición ya no es válida, ¿sí? Entonces,
esta descomposición suele ser bastante útil para analizar modelos, ¿no? Por eso es que estoy haciendo un poco de énfasis en esto. Y de hecho, aquí mismo está, ¿no? Esta descomposición es clave para interpretar el ajuste del modelo, ¿no? Ahora sí, perdón. ¿Puedes explicar qué es lo que, justo esto, qué explica el MSS? Porque ponte, decías en el TCS que indica la dispersión total respecto al promedio, ¿cierto? Y la RCS indica la variabilidad respecto a la línea de la regresión. Pero no me quedó claro el MSS qué es lo que indica. O sea, ahorita lo dijiste y no recuerdo muy bien, pero... No hay problema. Ahorita mismo lo escribimos otra vez. Y mejor, mientras más veces escribamos esto, es bueno para que sigan ganando la intuición. Entonces, y ahí promedio, ¿qué hablo? Estimado, menos y... Me está estorbando mi propio panel, disculpen. Ya, y borro promedio, cuadrado. Ya. Entonces, aquí están básicamente las dos fórmulas, ¿no? La MSS original, ¿no? Y la TSS. Si vemos ambas fórmulas, guardan la misma estructura. ¿Qué hace la TSS? Compara su Y original con el promedio de las Y. ¿Qué hace la MSS? Compara la Y de predicción contra el promedio de la Y de predicción. Entonces son exactamente o guardan exactamente la misma lógica. Entonces, si la TSS recoge la variación total de la Y, la MSS recoge la variación total que genera el modelo. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Sino que hay una distancia entre estas dos. ¿Cuál es? Que los promedios son distintos. El uno es el promedio de la Y, el otro es el promedio de la predicción. Pero si le ponen constante al modelo, el promedio de la predicción se vuelve igual al promedio de la Y original. Siempre que haya una constante. Y solo si hay constante. Si no hay constante, ya la cosa es otra historia. Es que verán, ¿qué significa que no le pongamos constante al modelo? Verán. Hablemos un poco de temas prohibidos, ya sí. Eso no está ni en el libro de Stock y Watson, pero bueno. ¿Cómo se ve si no le ponemos intercepto a este modelo? Tomemos de nuevo la aplicación de Excel, de matemática. No poner el intercepto sería que el intercepto sea 0, ¿no? A la fuerza. Entonces miren qué pasa si yo le pongo el intercepto 0 a la fuerza. Por más que mueva la pendiente, no voy a llegar nunca al MCO. ¿Sí? Este sería un modelo sin intercepto, ¿no? Porque aquí estoy haciendo que el beta 0 sea igual a 0, a la fuerza, ¿no? Entonces, cuando yo hago que el intercepto sea 0 a la fuerza, estoy generando ya una distorsión. Es como que le quito libertad al modelo para ajustarse a los datos. ¿Sí? Entonces, por eso puede ser negativo el R cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, es como que le estamos cortando su libertad, ¿no? Entonces, necesita un intercepto para poder ajustarse bien. Ok, sigamos. Entonces, si quieren simplificar todo lo que hemos dicho en algo más simple, hagámoslo. Si usas MCO, siempre usa constante, porque sabes que entonces la variación total se divide en la variación que genera el modelo más lo que sobra, que son los residuos. Listo. ¿Ya? Con eso te resumes todo lo que hicimos en las láminas anteriores. Ahora, si en cambio quieren complicarse más la vida, pueden ver el libro de Stock y Watson, capítulo 4, si no me equivoco, creo. Y los anexos. En los anexos del capítulo 4, ahí están todas las demostraciones. ¿Sí? Entonces, todo lo que les estoy diciendo está fundamentado, ¿no? En fin. Ahora, si nosotros hacemos unos pequeños reemplazos aprovechando esa igualdad, podemos replantear el R cuadrado. O sea, recuerden que el R cuadrado, ¿cómo era originalmente? 1 menos RCS sobre TSS. Verán, esta es la definición general. ¿Sí? O sea, este es el R cuadrado para cualquier modelo en cualquier caso. ¿Sí? O sea, este es el R cuadrado general. Pero ahora hemos dicho que si yo tengo MCO más constante, puedo decir que la TSS es igual a MSS más RSS. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Fíjense que yo puedo despejar RSS, o sea, sería TSS menos MSS. Y luego de despejar, puedo reemplazar en la fórmula de R cuadrado. Entonces, si yo hago ese reemplazo y resuelvo una mera resta, no lo voy ni a hacer, me va a quedar que el R cuadrado, cuando el modelo tiene constante, puede escribirse de esta otra forma. Entonces, miren qué tengo ahora. En el numerador está MSS y en el denominador TSS. ¿Se acuerdan que en el ejemplo cuánto nos salía el R cuadrado? El que estábamos haciendo con TSS igual a 0,80 era, ¿no? Gracias. Era TSS de 100.
y el RSS de 20, ¿no? Entonces, si tu modelo tiene constante, este R cuadrado también lo puedes reinterpretar diciendo, ok, este es del 80%, o sea, lo que decíamos antes, ¿no? Este es del 80% de la variación que el modelo logra replicar, ¿sí? Pero con la garantía de que el tope bajo o el mínimo bajo es cero. Entonces, ahora sí ya puedo interpretarle con toda tranquilidad como un porcentaje, porque sé que va de 0 a 80, o perdón, de 0 a 1. ¿Sí? En cambio, antes no podía interpretarlo así. ¿Por qué? Porque mi punto mínimo no era 0, habían negativos. En cambio, como ya tengo constante, sé que ahora sí esto va de 0 a 1, 80%. ¿Sí? Son sutilezas, repito, que en la práctica simplemente se resuelven no tocando nada. O sea, haz la regresión como está y listo, no toques nada. Y si vas a tocar algo, primero aprende bien antes de tocar, porque a veces pasa, ¿verdad? Me ha pasado a mí tantas veces, que a veces uno se emociona, medio lee el manual, hay esta opción de quitar constante, quitas la constante. Y después empieza a salirte negativo el R cuadrado y te asustas y dices, pero eso nunca puede ser negativo. Y después cuando estudias más te vas dando cuenta, sí ha podido ser negativo. No ha sido de tocar la constante. Entonces mejor es como que les estoy advirtiendo de antemano, ¿no? No toquen nada que no sepan, ¿sí? ¿Ya? No toquen nada que no sepan, ¿ya? Como padre, Es que es verdad, en serio, después hacemos cosas, porque a mí no, les digo porque a mí también me lo han dicho en su momento, o sea, por eso les digo. A mí también me ha pasado, me han dicho y todo, no toques nada hasta que sepas cómo funciona. En fin, es también un baño de humildad, porque a veces uno ya cuando coge el stata, sí ven, ¿no? Coge el stata, se emociona, empieza a cambiar opciones, todo. ¿Qué estaré haciendo? ¿No? Bueno, en fin, sigamos. Entonces, este resultado permite interpretar al coeficiente R cuadrado, ahora sí, en rigor, como la fracción de la varianza de Y, que puede predecirse o explicarse con X. O sea, la interpretación que estábamos haciendo antes era un poco abusiva, porque en el fondo no podíamos decir que era un porcentaje, porque no empezaba en cero, tenía posibilidad de ser negativo. Ahora sí, la interpretación que estábamos haciendo es realmente correcta. ¿Sí? Entonces, bueno, de ahí, este caso, el R cuadrado es igual a la ratio. Bueno, esto es otra sutileza que no vale la pena. Entonces, sigamos. Esto es bien interesante, ¿verdad? Ahora, cuando tú le pones constante a tu modelo, ese R cuadrado también resulta que se vuelve igual al cuadrado de la correlación entre X y Y. Y ahí justifica por qué es R cuadrado. ¿Se acuerdan que era la correlación, no? O sea, la correlación era este indicador de que también se ajustan dos variables a una relación lineal. Entonces, el R cuadrado es igual a la correlación elevada al cuadrado en ese caso en el que nosotros ponemos constante en el modelo. ¿Sí? Y ahí el porqué. De hecho, el R cuadrado es un nombre histórico, ¿no? O sea, originalmente este coeficiente era R cuadrado porque cumplía esta propiedad. Solo que después se fueron dando cuenta que si le quitan la constante ya no cumple la propiedad, ¿no? Ok, entonces, déjenme ver si... A ver, ¿cuánto nos salió el R cuadrado en nuestro modelo? Vamos un ratito al Stata. Solo para hacer un cálculo rápido, ¿ya? Entonces, permítame abrir el Stata. No, estaba en escritorio, estaba trabajando con ustedes, ¿no? Creo que sí. Entonces, denme un segundito. Vamos a abrir un ratito el Stata, ¿no? A ver, me llevo el archivo do. Ya, este archivo do que está aquí es el que estábamos usando con ustedes, ¿no? En los videos anteriores. Voy a cargar la base de datos. Miren que estoy empezando desde cero, ¿no? Entonces, si quiero abrir la base de datos, solo selecciono el use. ¿Hasta dónde hicimos? La parse. Hasta los 420 observaciones, hasta ahí. La parse. Hasta la parse, ¿no? No, porque, sí, ajá, porque ahí ya se acaba samples más chiquitas. Sí, samples. Bueno, scatter también hicimos, ¿no? Y core también, la correlación. Sí, todo. Hasta la regresión, ¿no? Ya. Hasta el scatter y X, el bit. Hasta el scatter. Y el alaprot también, entonces. Bueno, hemos hecho varias cosas. Pero bueno, solamente quiero llegar hasta ahí nomás. Exacto. Ya, es que quería ver el coeficiente de R cuadrado otra vez, pero sin mover las láminas. Soy vago, o sea, disculparán. Entonces, el R cuadrado, ¿cuánto salió aquí? 0,0512. Tengámoslo en pantalla. Ahora digamos que yo saco la correlación. Voy a hacerlo en la consola, ¿ya? Correlación entre Y y X. Miren cuánto sale la correlación. La correlación me salió
menos 0.2264. Si yo hago 0.2264 al cuadrado, ¿qué pasa? 0.2264, creo que es al 94 al cuadrado. Por si acaso, si ven como, tal vez no sé si se fijan, pero está 0.22, me falta el menos, ¿no? Disculpa. Paréntesis. Ahí sí, eso. Entonces estoy haciendo esto, ¿no? Menos 0.2264 al cuadrado, ¿ya? Sino que como aquí no se puede poner cuadrado fácilmente, usualmente se usa este gorrito y al cuadrado, ¿ya? Es el alt. ¿Qué alt es? Alt 194, no, ya me olvidé. Alt dice, alt 94, al 94, ya, alt 94. Mala memoria de corto plazo, disculpa. Bueno, entonces si yo hago esto, ¿qué pasa, colegas? Colegas que han usado antes Stata, ¿qué pasa si aquí hago Enter? Error. ¿Ya? ¿Por qué sale error? En Stata, ustedes pueden usar Stata como calculadora, pero antes deben poner, por favor, la palabra display. Si ponen display, pueden usar Stata como calculadora, ¿sí? Como calculadora. Ah, también en vez de display pueden poner mata. Si ponen mata, también Stata se puede usar como calculadora, ¿sí? O sea, la consola. Entonces ahí pueden hacer operaciones, lo que quieran. Entonces miren cuánto salió la correlación elevada al cuadrado. 0.0512, ¿no? Sí, coincide. ¿Sí? Entonces ustedes ahora ya saben que el R al cuadrado, cuando tienes dos variables, es igual a la correlación entre X y Y elevada al cuadrado, y por eso su nombre original. ¿Sí? Por eso es su nombre original. Pero esto solo es válido cuando el modelo tiene el beta 0, o sea, constante. Listo, sigamos. ¿Ya? Veamos que está aquí. Bueno, aquí están un poco más de intuiciones, así que la verdad me voy a saltar esto. Ya verán, esta parte tal vez vale la pena, el otro lo pueden leer. En la práctica, el R cuadrado, verán, ya en la práctica no suele tomar valores extremos como 0 o 1. Ya sabemos que 1 no, ¿verdad? O sea, 100% de ajuste. Pero tampoco les va a salir nunca 0. O sea, el R cuadrado jamás les va a salir 0, sí, 0, 0. Usualmente está obviamente entre los valores, ¿no? De hecho, un R cuadrado cercano a 1 indica que el regresor es bueno en la réplica, en cambio el R cuadrado cercano a 0 significa que no es buen predictor. O sea, ya se pueden imaginar, ¿no? Mientras el R cuadrado se acerque a 1, más me ajusto a la recta. En cambio, si el R al cuadrado se acerca a 0, asumiendo que tengo constante, más me alejo de la recta. Pero por lo menos la constante evita que no me vaya al negativo, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, si nos portáramos un poco ingenuos y nuestra única preocupación fuera el ajuste, ¿qué buscaríamos? Que el R cuadrado se acerque a 1. O sea, si nos olvidáramos de todo y dijéramos ajuste, quiero que mis puntos se ajusten perfectos, R cuadrado cercano a 1. ¿Sí? Entonces, ese sería nuestro enfoque si nos preocupara solo el ajuste, ¿no? Pero bueno, entonces ya tenemos un indicador de ajuste, ¿no? Pero así como hay pruebas que te permiten decir que, bueno, que obviamente el R cuadrado cercano no es una buena medida de ajuste. También hay pruebas que te permiten decir que tus variables aleatorias permiten, a pesar de que el R cuadrado te salga muy bajo, permiten explicar la... Sí. Sí. Sí, de hecho el enfoque, por eso me gusta el libro de Stuggy Watson, porque es un enfoque moderno. Lo del R cuadrado era bien antiguo, o sea, de hecho los que estudiamos en vieja escuela sabemos que antes nos daban full énfasis al R cuadrado. En cambio, actualmente, y eso dicen bastante claro Stuggy Watson, el efecto causal que buscamos lo podemos encontrar a cualquier nivel de R cuadrado. Lo que realmente necesitamos que se cumplan son otras condiciones. Entonces, el R cuadrado no tiene nada que ver con el efecto causal. Claro que tampoco puede ser un R cuadrado negativo, ¿no? O sea, entonces por eso es que por lo menos hay que poner constante, ¿no? Pero en realidad, y bien la pregunta, gracias, cualquier R cuadrado nos puede indicar o no nos puede indicar relación causal, o sea, la relación causal es por otro lado. Ok, entonces seguimos. Vamos ahora justamente al siguiente indicador que era este de acá, ¿no? ¿Cómo estaba? Este de acá. El que estaba aquí, ¿no? El add R squared.
Ya, entonces, ese de ahí se le conoce como el coeficiente de determinación ajustado. ¿Sí? Entonces, el ADG, que está aquí, este ADG, es de ajustado. Entonces, ¿cuál es la idea del R cuadrado ajustado? Entonces, verán, ¿no? Notemos que cuando usamos el R cuadrado hay algunos problemas, ¿verdad? Hay varios problemas, de hecho, cuando usamos el R cuadrado. Y el primer problema diría yo que es el problema de sobreconfianza, ¿no? Te confías demasiado en un solo indicador, ¿ya? Que es lo típico que a veces buscamos, ¿no? O sea, un solo indicador que nos cuente todo. Pero hay otros problemas más concretos, ¿no? Por ejemplo, ya saben, cuando el modelo no incluye constante, este coeficiente puede ser incluso negativo, ¿ya? Entonces, bueno, eso ya lo hemos visto. ¿Qué más? Esta es otra cuestión que es compleja, ¿verdad? El coeficiente R cuadrado nunca cae, ¿sí? Nunca cae cuando agregan más variables a un modelo de regresión. Esto lo vamos a ver mejor cuando estudiemos regresión múltiple. Pero ustedes se han de imaginar que, obvio, no me voy a quedar en Y gorro igual beta 0 gorro más beta 1 gorro X. Sí, estamos de acuerdo que no nos podemos quedar ahí. Vamos tarde o temprano a meter más variables. Entonces, ¿qué pasa? Que sea cual sea la variable que pongan, o sea, un beta 2, Z, sea lo que ustedes pongan, el R cuadrado jamás va a caer. ¿Sí? Y usualmente crece. Sea lo que sea que pongan aquí. ¿Sí? Es una propiedad matemática. Es como que ustedes le están dando más información, así sea basura, pero es más información para que el modelo se ajuste un poquito mejor. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces hay gente que hace trampa. Bueno, yo también he hecho trampa en mis épocas juveniles. Y metemos cualquier cantidad de variables para que el R cuadrado suba y suba y suba. Entonces, uno a veces hace esas cosas, ¿no? O sea, o sea, de hecho, hay modelos hay gente que hace eso, ¿no? Coge un montón de variables, mete Z, W, lo que quieras, ¿no? A, B, o sea, metes un montón. Y entonces, ¿qué pasa? Que estas variables empiezan a hacer que tu R al cuadrado suba y suba y suba. Nunca va a caer. Es una propiedad matemática, ¿sí? Entonces, eso es un problema en términos incluso de todo tipo, porque ¿cómo sé que la que estoy poniéndole al modelo no es basura? Entonces yo le puedo llenar al modelo de basura, el R cuadrado sigue subiendo, pero uno se alegra, mire cómo ajusta mejor mi modelo, ¿no? Entonces, para evitarnos ese problema, porque es un problema muy serio que tiene el R cuadrado, para eso se crea el coeficiente de determinación ajustado. O sea, este R cuadrado ajustado es justamente para corregir ese tipo de problemas cuando empezamos a tener demasiadas variables, ¿sí? Entonces, ya pueden ver que en la práctica, ¿qué es mejor? El R cuadrado ajustado. O sea, me fijo más en ese indicador que en el R cuadrado. Entonces, ¿cuál es la idea del R cuadrado ajustado? Entonces, pongamos la fórmula, ¿ya? Entonces, verán, el coeficiente R cuadrado ajustado, ¿sí? Es básicamente un coeficiente que ajusta al R cuadrado considerando el tamaño de la muestra y el número de parámetros que estimamos, o sea, el número de constante, intercepto, etc. ¿Ya? Básicamente, ¿cuál es la idea? Aquí tienen el R cuadrado original y la operación que está aquí permite sacar el R cuadrado ajustado, en donde n es el tamaño de muestra. Entonces, si ven que ya hacemos un primer ajuste, ¿cuántos datos tienes? Y un segundo ajuste es k, ¿cuántas variables tienes? En nuestro caso, ¿cuántas variables tiene nuestro modelo, nuestro pobre y humilde modelo? Una, ¿no? Sí, porque recién estamos aprendiendo regresión con una variable, ¿no? Entonces, k es igual a 1. Entonces, como que no tiene mucho efecto, porque si ven que me va a quedar n-1 arriba y abajo, ¿qué me queda? n-2, ¿no? Porque k sería 1. Pero en cambio, si en vez de una tuviéramos 10 variables, ¿qué estaría pasando? A ver, de hecho usemos los números que son de nuestro ejemplo. Ya me voy a llevar esto a la pizarra. Ya, tengo esto. ¿Cuánto es nuestra base de datos? 420, ¿no? Sí. Ya, 420. ¿Cuánto me salió el R cuadrado? 0.05. Ya, más o menos. ¿Cuánto es K? K, recuerden, es el número de variables que tiene el modelo. Variables independientes, ¿no? O sea, Y igual beta 0 más beta 1, XY. Entonces, solo hay una XY, entonces K es igual a 1. Entonces, ¿qué hace el R cuadrado ajustado? El R cuadrado ajustado coge y dice, ok, vamos a hacer un ajuste al R cuadrado
Reemplazando, entonces arriba me va a quedar 420 menos 1, abajo me va a quedar 420 menos 2, ¿sí? Porque, bueno, menos 1 por 1 menos 0,05, ¿ya? Esto se hace en una calculadora, no es problema. Lo que yo quiero es que vean el ajuste. Entonces aquí pueden ver que surge un factor de ajuste. El factor de ajuste es 419 sobre 418. ¿Eso cuánto será? Hagámosle, a ver, en Stata mismo, ¿no? De paso nos acostumbramos al Stata. A ver, display, ¿cuánto dije? 419 para 418. 1.002. 1.002. Entonces, si ven que este factor de ajuste casi es uno mismo. Si el factor de ajuste es 1, significa que no cambia nada, ¿sí? Entonces, como solo tengo una variable, el r cuadrado va a ser muy parecido, perdón, el r cuadrado va a ser muy parecido al r cuadrado ajustado. Y de hecho, vamos a ver cuánto salió en Stata el r cuadrado ajustado. ¿Dónde está? ¿Cuánto salió? 0.049. Si ven que baja un poco, ¿no? Es un pequeño ajuste, pero es mínimo, ¿ya? Ahora, imaginemos que no fuera una variable, sino 10. Así emocionadísimos. 10 variables. Entonces me quedaría 420 menos 1 arriba y abajo sería 420 menos 10, ¿no? Menos 1. Entonces sería 408, ¿no? Ya, 408. ¿Cuánto sale? Display 419 para 408. 1.026. ¿Ya? 6. No es muy grande, pero ya empieza a verse el efecto de un ajuste, ¿sí? Entonces, lo que hace el r cuadrado ajustado es, literalmente, coge el r cuadrado original y le aplica un ajuste tomando en cuenta tamaño de muestra y tomando en cuenta cuántas variables tiene el modelo. Bajo una observación, si ustedes tienen, exageremos, 1.000.000 de variables, perdón, 1.000.000 de variables, 1.000.000 de observaciones, esto ya no es nada, ¿sí o no? Porque, ¿qué quedaría en el numerador? 1.000.000 menos 1, ¿cuánto es? 999.999. Y abajo, ¿qué? Digamos que tienes 10 variables. ¿En qué va a bajar eso? 9, 9, 9, 0. Digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Mientras más grande es el tamaño de la muestra, ¿sí? Es menos importante el r cuadrado ajustado. Es menos importante hacer ajuste. Entonces, esto es lo que significa, colegas, en la práctica. Cuando ustedes hacen un modelo, hay que tomar muy en cuenta el tamaño de la muestra. ¿Se acuerdan, de hecho, que el tamaño de la muestra es muy importante en todo sentido, ¿no? Porque con el tamaño de la muestra vamos a justificar el uso del teorema del límite central, ya en unos minutos. Pero a su vez, si tienes una muestra muy grande, como que eso te da más libertad de poner más variables. ¿Sí? Es un poco la idea. O sea, si tú tienes una muestra grande, ya tienes más libertades de poner no solo una, sino 2, 3, 4, 5 variables, etc. ¿Sí? Entonces, no es que esos modelos que tienen muchas variables estén mal, sino que esos modelos seguramente están aprovechando que tienen un montón de observaciones. ¿Ya? Ahora, si tú tienes poquitas observaciones y encima metes muchas variables, ahí sí estás perdido, ¿no? Ahí sí estás haciendo todo mal. En fin, entonces ese es el r cuadrado ajustado y bueno, aquí tenemos entonces los resultados en Stata, ¿no? Veamos ahora sí si podemos interpretar al menos este primer bloque de la regresión, ¿no? Entonces miremos. Esto de aquí, como ven, es la regresión, ¿no? Es la regresión YX, pero hice una captura solamente del bloque superior, ¿no? No puse la parte de abajo de la tabla. Entonces miren esto, ¿cómo te presenta Stata los resultados? Si ven que aquí dice total, ¿no? Y SS. Yo hubiera escogido otras siglas, pero bueno, total SS. Entonces, aquí estaría la TSS, que es la suma de cuadrados total. ¿Sí? En este caso, la suma de cuadrados total es de 152.109. Como esto es una desviación al cuadrado, no tiene interpretación, o bueno, son unidades al cuadrado. Si ven que está al cuadrado, ¿no? Son unidades al cuadrado, entonces no vale la pena interpretarle mucho. Más bien la intuición, ¿no? Esto de aquí sería el total de la desviación. Y este total de la desviación, si ven que se divide en dos. La azul, ¿qué es? La desviación de Y que el modelo logra replicar. Y la residual, ¿qué es? La RCS, es la desviación del modelo que no se logra replicar.
Entonces, ¿qué hace Stata? Coge estos indicadores y con eso, ¿qué saca? El R cuadrado. Entonces, el R cuadrado sale justamente, no lo voy a hacer, pero ustedes si quieren pueden verificar. Si reemplazan RSS, este numerito, y TSS, este numerito, y hacen la división, les va a salir el R cuadrado que está aquí. Bueno, de hecho sí creo que lo verificamos en unos minutos. Y el R cuadrado ajustado, en cambio, sale, una vez que tienes el R cuadrado original, haces el ajuste que dijimos, 420 menos 1 y 420 menos 2. ¿Sí? Entonces ya podemos interpretar esta parte. ¿Sí? Entonces esta es la TSS, la de aquí es la RSS y la otra es la MSS. Y podemos al menos ya interpretar este bloque de 2. Y bueno, también ya podemos interpretar que estas son las 420 observaciones. En el código, ¿por qué le ponías E entre paréntesis MSC? ¿En qué código? En el loop. Ah, bueno, más adelante vamos a hacer eso. Sí, más adelante tengo las láminas para eso. Pero, ¿qué les parece si ahorita quieren receso o seguimos? ¿Receso? Ya, hagamos un pequeño receso, ¿ok? Listo, entonces, unos minutos de receso y continuamos, colegas.